Este ejercicio nos dice de vectores. Un auto se dirige hacia el este, recorrió 120 kilómetros, a continuación 70 kilómetros al sur y después 90 kilómetros al oeste y finalmente 20 kilómetros al sur. Determinar el vector desplazamiento desde el punto de partida al de llegada. Pues anotemos por aquí un sistema de referencia, por allá que esté norte, sur, por este lado el este y por allá el oeste. Si nosotros observamos, dice que recorre 120 al este, aquí nos dice que está hacia el este y recorrió 120 kilómetros. Entonces vamos a dibujarlo por aquí, hacia el este, un vector de 120 kilómetros. Posteriormente 70 kilómetros al sur. Hacia el sur vamos a dibujar otro vector que apunte hacia allá de 70 kilómetros. Después 90 kilómetros al oeste. Vamos a dibujar hacia el lado izquierdo, hacia el oeste, 90 kilómetros. Posteriormente nuevamente se va hacia el sur, o sea hacia este lado, pero esta vez solamente 20 kilómetros. Entonces vamos a dibujar otro vectorcito por aquí más pequeñito, pero de 20 kilómetros. Fíjate que todos los vectores están sobre el eje de coordenadas, sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces simplemente vamos a hacer sumatorias de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y para luego encontrar nuestro vector resultante, que va a ser nuestro vector de desplazamiento. Hacemos todas las sumatorias de todos los vectores que están en el eje de las X. Hacia el lado derecho tenemos el de 120 kilómetros. Hacia el lado izquierdo negativo tenemos el de 90 kilómetros. Si hacemos la resta nos da 30 kilómetros. Ahora hagamos la sumatoria de todas las fuerzas que están en el eje Y. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Negativo sería el menos 20 y también el 70 sería negativo. Por lo tanto, menos 20 y menos 70, signos iguales, se copia el signo y se suman los valores y nos da menos 90 kilómetros. Ahora, una vez que tenemos esto, es como que tuviéramos lo siguiente. Tenemos positivo la sumatoria en X, entonces tenemos un vector que está hacia el lado positivo de las X, que se llama sumatoria de fuerzas en X. Como en el Y me dio negativo, en el eje Y tenemos hacia la parte negativa un vector que se llama sumatorias de fuerzas en Y. Por lo tanto, si nosotros buscamos nuestro vector resultante, que va a ser el desplazamiento, más o menos va a estar por aquí, donde este va a ser nuestro vector resultante. Si hacemos teorema de Pitágoras, pues vamos a tener la hipotenusa es la R y los catetos son la sumatoria en X y la sumatoria en Y. Por lo tanto, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, como nos dice el teorema de Pitágoras. Sacando la raíz cuadrada a este lado y a este lado, esto se simplifica y tu vector resultante es la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más las sumatorias de fuerzas en Y al cuadrado. A todo eso le sacamos la raíz cuadrada, es decir, la raíz cuadrada de del cuadrado de la sumatoria de fuerzas en X más el cuadrado de la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Si resolvemos esta operación, pues vamos a tener la siguiente expresión. Sumatoria de fuerzas en X es 30, sumatoria de fuerzas en Y menos 90, y vamos a operar esa operación. Podemos resolverlo directamente. La raíz cuadrada de 30 al cuadrado dentro de la raíz más el menos 90 al cuadrado. Toda esa expresión nos da aproximadamente como vector resultante de nuestro desplazamiento 94,87, redondeándolo a 2 decimales. Y tenemos ese resultado del desplazamiento, el vector desplazamiento desde el punto de partida. Ahora, pero ¿en qué dirección está? Más o menos según el gráfico sabemos que está en el tercer cuadrante, es decir, entre el este y el sur, ¿no? Pero ¿cuál es su ángulo que está ahí? Podemos encontrar este ángulo si nosotros tenemos este triángulo aquí. Tangentes, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es como la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, tangente del ángulo es la sumatoria de fuerzas en Y,
sobre la sumatoria de fuerzas en X. Si tú despejas ese ángulo, es el arco tangente de la sumatoria en Y entre las sumatorias en X. Ahora, ¿cuánto es la sumatoria en Y? Menos 90. ¿Y cuánto es la sumatoria en X? 30. Entonces tenemos arco tangente de menos 90 entre 30. Y esto nos da, si lo anotamos con grados, minutos y segundos, nos da 71 grados, 33 minutos, 54.18 segundos. Negativo, obviamente, porque estamos midiendo hacia el lado negativo, de este lado hacia este lado. Cuando yo mido, recuerda, en este sentido, en el sentido horario, negativo, y si mido en el sentido antihorario, positivo. En este caso se mide de aquí hacia este lado, por eso es negativo. O también podemos encontrar el positivo medido desde 0 hasta ese vector, que sería restando simplemente a 360 menos este valorcito de ahí, así, ¿no? Y podés encontrar ahí el valor medido desde el eje X positivo, que aproximadamente esto nos da 288 grados, 26 minutos, 5,82 segundos. Eso es medido desde el eje X positivo. Pero también podríamos decir simplemente que está de la siguiente manera. Podemos decir que mi vector de desplazamiento es 94,87 grados y está medido 71 grados, 33 minutos, 54,18 segundos. Y aquí puedo especificar del este al sur, porque estamos midiendo del este hacia el sur. Recuerda que aquí está el este y aquí está el sur. Y simplemente anotamos de esta manera. Si yo aclaro que está del este al sur, ya no necesito decir que es negativo. Este negativo es para darme cuenta que estaba medido de ahí nada más, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, la dirección y también el desplazamiento resultante de ese sistema vectorial. No te olvides de compartir el video, es importante que lo compartas el link y que recomiendes mi canal a tus amigos y compañeros. No te olvides suscribirte si no te has suscrito, activa la campanita, sígueme en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Estamos como Profe Santiago Velázquez en todas las redes sociales y vamos a estar subiendo bastante material. Es importante que cuando tú quieras buscar algún tema en mi canal, debido a la gran cantidad de videos que ya tenemos, a veces es un poco complicado encontrar, escribe el nombre del tema y al final pon Profe Santiago Velázquez y ahí te va a salir el tema que estás buscando. O también puedes buscar dentro de las listas de reproducción, más fácilmente busca con el nombre del tema que tú estás buscando. Obviamente la lista de reproducción una vez entrado al canal de Profe Santiago Velázquez.